Me llamo Dimitri, soy de origen ruso. Mis padres biológicos eran alcohólicos y, bueno, pues vivíamos en un ambiente de pobreza máxima, ¿no? Eso me lleva a mendigar en un mercadillo donde una profesora me encuentra y a mi hermana y a mí nos mete en un orfanato. Año 2021. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. En España, cada vez más personas responden a esta pregunta que no, y otras muchas responden sí, pero... Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? En el orfanato pues era un ambiente de bastante violencia, las miradas de los niños pues eran miradas perdidas sin ningún sueño, ¿no? Y ahí es justamente donde me encuentro con Dios, a través de una charla de un pope, ¿no? Que es un sacerdote ortodoxo. Gracias a ese sacerdote comienzo a rezar a escondidas en un baño porque estaba mal visto rezar. El día de mi cumpleaños recordé que el sacerdote ortodoxo me dijo que, bueno, pues que Dios era todopoderoso. Entonces yo, cerrando los ojos, pues dije: Dios, si tú eres realmente todopoderoso, que al contar hasta 3 aquí aparezca una tarta, porque hoy es mi cumpleaños, nunca te he pedido nada. Digo, y a cambio yo creeré siempre en ti, ¿no? Entonces cerré los ojos, conté hasta 3 y en ese momento entró una cuidadora y me dijo: ha venido tu madre biológica con una tarta para ti, ¿no? Y ahí es cuando por primera vez en mi vida noto que Dios realmente está ahí y que me estaba escuchando. Gracias a eso pues empecé a rezar mucho más y a pedirle que nos adoptaran. Y 2 años después a mi hermana y a mí nos adoptan nuestros padres, que son españoles. En España la verdad es que el inicio fue un poco complicado pues, porque los niños a esas edades son bastante cabrones, entonces vivíamos mucho bullying, nos llamaban pues eso, puto ruso, vete a tu país, inmigrante, nadie te quiere. Y a los 13 años, cuando entro en la ESO, me enamoro de una chica. Como yo venía de tener muchas heridas en la infancia, de falta de amor, ¿no? Pues con esta chica relleno esa falta de amor que tuve. Y cuando lo dejamos después de unos meses, porque ella se tuvo que regresar a Uruguay, porque sus padres se habían divorciado, para mí esto fue como una traición completa de Dios. Y le dije a Dios que yo quería seguir mi propio camino y no quería saber nada de Él, porque no entendía por qué Él me volvía a hacer sufrir, en cierto modo, ¿no? A partir de ahí toda mi juventud, toda mi adolescencia, pues la vivo de fiestas, de chicas, de alcohol, escapándome de casa. La policía muchas veces me buscaba y yo no aparecía por ningún lado, mis padres preocupados. Y esto lleva también a que ya vividos unos años así, mi padre ya me sienta y me dice que se acabó, que o trabajo o estudio, pero que esa vida ya se acabó. Y eso me lleva a decirle pues que me metí al ejército español, y donde estuve sirviendo 2 años. En el ejército vivo, digamos, mi situación más baja, que es que un día, pues cuando ya creía que lo tenía todo, las fiestas, que nadie me controlaba, nadie me decía lo que tenía que hacer, un día me quedo solo y me empiezo a llorar porque me veía completamente abandonado, ¿no? Y eso me lleva a intentar suicidarme. Y justo antes de intentar suicidarme, pues dije: Dios, ¿por qué estás en silencio conmigo? Y en ese momento recibo una llamada de una amiga que me proponía hacer un cursillo de cristiandad, y vamos, y me metí de cabeza. Después de la llamada de mi amiga que me invita a hacer un cursillo de cristiandad, me metí de cabeza porque sí que notaba que necesitaba algo que cambiara en mi vida, ¿no? Entonces, cuando hago mi cursillo de cristiandad por primera vez después de muchísimos años,
me sentí como en casa al final, como que ese era mi lugar y que lo había estado rechazando constantemente, dejándome llevar por lo que el mundo me vendía en cierto modo. Entonces, al salir del cursillo, comienzo a integrarme muchísimo más en la Iglesia Católica, a rodearme ya de un ambiente muchísimo más sano, a buscar a Dios, a intentar formarme, porque me faltaba muchísima formación. Entonces comienzo a tener como un camino, bueno, que fue cada vez a más, ¿no? Y bueno, gracias a eso comencé a conocer a la mujer de mi vida, ¿no? Con la que hoy estoy casado desde hace 1 año y medio y ahora pues esperamos un hijo que nacerá en 4 o 5 días, si Dios quiere. Y si tuviera que hablar de la obra de Dios en mi vida, pues efectivamente solo veo que Dios me ha estado constantemente buscando y que realmente es Él el que ha hecho todo en mi vida, ¿no? Que yo simplemente he sido un instrumento que solo tenía que decir sí o no y Él hacía el resto, ¿no? Cuando hablo de mi vida no puedo pensar más que en cómo Dios ha insistido en hacerme feliz, en darme todo sin que yo apenas haga realmente nada más que darle un sí firme, o sea, decir, yo quiero ser tuyo, quiero que tú hagas tu obra en mi vida, ¿no? Y, y solo tengo palabras de agradecimiento hacia el Señor, porque todo lo que os he contado al final es obra suya, no mía.